platicado que tenemos diferentes tipos de navegaciones. Vamos a tener navegación observada, vamos a tener navegación astronómica, y el concepto de navegar, también vamos a tener navegación a través de ondas electromagnéticas, es navegación por radioayudas. El concepto de navegar es el conjunto de todos los conocimientos que son necesarios para podernos desplazar de un punto hacia otro en una posición geográfica. Entonces, tenemos navegación observada, estimada, astronómica. En las aeronaves navegamos a través de navegación observada cuando nosotros empezamos a volar en las escuelas de aviación. Se genera ese vuelo a través de navegación observada. Poco después, los estudiantes utilizan los instrumentos para poder navegar a través de ondas electromagnéticas. Todas las aeronaves van a tener los paneles de comunicación. Este es un panel de comunicación pequeñito, y vamos a tener paneles de comunicaciones más avanzados. Paneles de comunicaciones que se van a engarzar a sistemas muy sofisticados como la Flight Manager Computer, en el cual pues, se va a lograr una eficiencia en la propia navegación. Comentamos que dentro de la navegación vamos a tener nuestras aerovías y vamos a tener nuestros bores. Recordemos, los bores, su nombre lo dice, es un very high frequency, una frecuencia de muy alta frecuencia, very high frequency, omnidirectional radio, eso significa BOR. Very high frequency omnidirectional radio, si nosotros lo buscamos en las cartas de navegación, son estos símbolos, estos círculos que están reflejados en las cartas de navegación. Conocemos como referencia esta página de internet conocida como SkyVector, en el cual pues vamos a encontrar lo que es una carta de navegación de alta y una carta de navegación de baja. Dentro de las características importantes que podemos resaltar en los sistemas de navegación, en los niveles superiores donde nosotros navegamos, vamos a tener en este caso aerovías Julieta. Entonces Julieta 30, vamos a tener Julieta 18, Julieta 17, y les anexan a esas aerovías la literal unión. La literal unión significa upper, significa que es una aerovía superior, upper Juliet 39. Entonces normalmente las aerovías Julieta son aerovías del espacio aéreo superior. Vamos a tener aerovías del espacio aéreo inferior, que son las aerovías Victor, y otra gama de posibilidades. Vamos a tener el espacio aéreo inferior, el espacio aéreo superior, en el cual nosotros vamos a navegar. El espacio aéreo superior para México va a ser arriba de 20.000 pies y el espacio aéreo inferior abajo de 18.500 pies. El espacio de transición, que es donde ascendemos o descendemos, es de 18.500 a 20.000 pies. Cada país va a determinar su espacio aéreo inferior y su espacio aéreo superior, y eso lo va a determinar su documento llamado Publicación de Información Aeronáutica. Para México pues sería el famoso PIA. El PIA pues, es el documento determinado por la Agencia Federal de Aviación Civil, específicamente por servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Entonces, nosotros vamos a tener, para poder navegar, conocer los conceptos. En este caso, nosotros vamos a navegar en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra nosotros vamos a tener conceptos de ecuador, paralelos, meridianos. Vamos a tener el concepto de longitud, latitud, coordenadas geográficas. Y a partir de estos conceptos, pues yo voy a poder determinar una posición efectiva. Recordemos, el planeta Tierra es una esfera achatada. Vamos a tener, en este caso, que el diámetro ecuatorial es un poquito, ligeramente más grande que su diámetro polar. Entonces es una esfera achatada. Vamos a tener los conceptos de círculos máximos. Los círculos máximos son aquellos que pasan por el centro del planeta Tierra. Imaginemos que un plano corta el planeta Tierra y pasa por el centro, pasa por el ecuador. Ese corte generaría mi círculo máximo.
También si el corte viene, en este caso del polo norte, pasa por el centro de la Tierra, se genera un círculo máximo. Vamos a tener círculos máximos, pero también vamos a tener círculos pequeños. Los círculos menores son aquellos que no pasan necesariamente por el centro del planeta, cortan al planeta en latitudes o longitudes diferentes a lo que es a nuestro sistema de referencia del meridiano de Greenwich y el propio Ecuador. Entonces recordemos, nuestro sistema de referencia para poder determinar una posición en el planeta Tierra es a través de lo que es las coordenadas geográficas. Para poder determinar una coordenada geográfica necesitamos determinar la latitud y la longitud. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el plano cartesiano, tenemos nuestro sistema de referencia conocido como el eje X y el eje Y. Si hacemos una aseveración con esos conceptos, el eje X, en este caso para nuestro planeta Tierra, sería el Ecuador. Vamos a tener el Ecuador y ese sería su eje X de referencia, y el eje Y sería el meridiano de Greenwich, que es la línea que viene de los polos y pasa por la ciudad que está en Greenwich, Alemania, que fueron los que se les ocurrió poner esta línea de referencia, y de cierta forma por eso adquiere ese nombre, meridiano de Greenwich. A partir de mi eje Y, a partir de mi eje X, yo voy a tomar mis referencias, a diferencia del sistema, en este caso en el plano cartesiano, que yo determino si me voy a X al lado negativo o a X al lado positivo, o Y al lado negativo o Y hacia el lado positivo. Aquí nosotros vamos a determinar si yo me voy, en este caso si estoy hablando del meridiano de Greenwich, yo voy a determinar si voy a tomar una longitud hacia el oeste o una longitud hacia el este en función de esta referencia. Y pasa lo mismo con nuestra línea de referencia llamada Ecuador. La línea de referencia Ecuador, yo voy a determinar si voy a tener una latitud hacia el norte o una latitud hacia el sur. Entonces, una coordenada geográfica va a estar determinada por una latitud y por una longitud. Entonces, para esto pues nosotros tenemos que determinar los conceptos de latitud y conceptos de longitud. La clase pasada determinamos que es una latitud, que es una longitud, son arcos de meridiano formados en referencia. En este caso, si es latitud, es un arco de meridiano, aquí podemos verlo con la línea naranja, es un arco de meridiano formado entre el Ecuador y en este caso en un punto hacia el norte o un punto hacia el sur. Entonces podemos decir que nosotros estamos al norte 20 o podemos decir que estamos al sur 20. Por ejemplo, la Ciudad de México está al norte 19. En referencia al Ecuador está a 19 grados desde el Ecuador hasta donde está la Ciudad de México. Entonces recordemos, nuestra línea de referencia es el Ecuador. Entonces o nos vamos hacia el norte o nos vamos hacia el sur. Entonces de hecho aquí no está ligeramente achurado, pero la Ciudad de México estaría en la segunda línea, aproximadamente en la línea de los 20 grados, porque está norte 19 la Ciudad de México. Entonces, continuando, en el concepto de latitud, pues nosotros vamos a dividir el planeta Tierra en grados desde el Ecuador. Entonces hacemos de cuenta que desde el centro de la Tierra trazamos una línea hasta el Ecuador, y desde el Ecuador trazamos un semicírculo desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Entonces dividimos el planeta en grados. Vamos a dividir esos grados desde 0 grados, 10 grados, 20, 30, 40, 50 hasta 90 grados hasta llegar al norte, y lo hacemos también hacia el sur. Entonces vamos a tener latitudes que van a ser norte 10, norte 20, norte 30, norte 40, norte 50, etcétera. O también podemos tener latitud sur 10, sur 20, sur 30, sur 40, sur 50. Son esas líneas que son paralelas al Ecuador. Esas líneas que son paralelas al Ecuador son arcos. Entonces, arcos paralelos, como su nombre lo dice, al propio Ecuador. El concepto de longitud es un arco de meridiano desde la línea de referencia conocida como el meridiano de Greenwich. Entonces, desde esa línea del meridiano de Greenwich, nosotros vamos a tomar nuestra referencia y nos vamos a mover hacia el este
o hacia el oeste. Entonces, el este es hacia la derecha del meridiano de Greenwich y el oeste es hacia la izquierda del meridiano de Greenwich. Recuerden, todo esto es de referencia a la línea que viene en este caso desde la ciudad de Inglaterra, de Greenwich. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos Greenwich, aproximadamente ahí donde estoy poniendo mi mouse, y voy a tener esa línea. Ahí va a estar el 0 grados. Entonces México estaría aproximadamente a 99 grados desde la referencia, en este caso del meridiano de Greenwich. Yo me voy hacia el oeste, hacia mi izquierda, y estoy a 99 grados. Entonces ahí es donde está la Ciudad de México. Recuerden, esta es una proyección esférica. Por ser una proyección esférica genera ciertos márgenes de error. Entonces esta proyección esférica la tenemos que trasladar a un mapa para que cuando hacemos un vuelo a través de ese mapa tomemos lecturas. Entonces vamos a tener diferentes tipos de proyecciones a un mapa. Recordemos, un mapa es plano, no es esférico. Entonces ahí esa proyección es la que va a generar esa exactitud en la medición en un mapa. Entonces, el meridiano de Greenwich, ya lo sabemos, está en Inglaterra, en la ciudad de Greenwich, Inglaterra. Entonces, la coordenada geográfica va a estar determinada por una latitud o por una longitud. Entonces, nosotros vamos a tener cartas de navegación. Estas cartas de navegación, vamos a tener cartas de navegación que son cartas visuales. Cartas como la que estoy viendo ahorita. Es un corte de esa carta. Tengo una carta vieja. Voy a buscar en mi librero. Cuando yo fui a estudiar al Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, me pedían que comprara esta carta. En ese entonces todavía se vendían las cartas. Teníamos cartas visuales y también nos pedían cartas del espacio aéreo superior y cartas del espacio aéreo inferior para México, para que nosotros pudiéramos hacer un posicionamiento dentro de la carta. En las cartas visuales vamos a ver lo que es la orografía. La orografía son los ríos, los niveles, lo que es las elevaciones de los diferentes puntos. Por ejemplo, aquí yo tendría una elevación de una montaña a 2000, entiendo que son 2000 pies. Voy a tener en referencia a los aeropuertos. Por ejemplo, aquí en mi carta yo tengo una línea que representa, en este caso, mi línea de 105 grados, y también tengo una línea de 48 grados. Entonces vamos a tener líneas de referencia, son líneas, por ejemplo la de 105 grados son líneas paralelas al meridiano de Greenwich, y la de 48 grados son líneas paralelas al ecuador. Entonces la de 48 grados es la que me va a determinar las longitudes, y la de 105 grados es la que me va a marcar la de 48 grados me va a marcar latitudes, y la de 105 grados me va a marcar longitudes. Voy a sacar fotocopias de esta carta, y pues el día que nos toca hacer prácticas, el día de mañana, vamos a identificar puntos directamente dentro de estas cartas. Por ejemplo, aquí vamos a tener en la parte de arriba, vamos a tener una línea de referencia a lo largo de Y llamada 105 grados. Y normalmente pues cada grado o cada 10 grados se separan estas líneas. Aquí tengo una línea de 105, acá tengo otra línea de 106. Entonces, ¿esto qué quiere decir? 106 whisky dice que se desplazó esta línea, está desplazada en referencia al meridiano de Greenwich 105 grados. Entonces, el meridiano de Greenwich tentativamente estaría hacia la derecha. Y 106 grados, pues, lógicamente ahí se va a ir desplazando. Y por ejemplo, también aquí tenemos la línea que es paralela al ecuador, que es de 48 norte. Entonces tengo latitud 48 norte, y vamos a tener la línea de 105, longitud de 105 whisky. 105 whisky, recordemos, whisky en inglés quiere darnos a entender que es west. West en español pues sería el oeste. Cuando aparece 105 105 eco,
significa que es hacia el este. Entonces, si nosotros tomamos los conceptos que estamos aprendiendo y nos vamos aquí a nuestra línea, aquí yo tengo mi meridiano de Greenwich, significa que los grados los empecé a tomar hacia el este o los grados los empecé a tomar hacia el oeste. Significa que yo desde mi línea de meridiano de Greenwich, yo ya me moví 105 grados hacia el oeste, hacia el west. Entonces yo ya obtuve una primera lectura como la que estoy visualizando en este punto. Esta sería una coordenada geográfica. Entonces vamos a ver algunos videos. Aquí ya tengo algunos ejemplos de algunas posiciones. Vamos a practicarlas. En este caso vamos a aterrizar estos conceptos que acabamos de mencionar con unos videos que nos hace referencia de coordenadas geográficas. Hasta este punto, dudas, preguntas, traumas.